Bueno, empiezo, ¿vale? Venga, va, dale. Hola, soy Camila Zavia y os doy la bienvenida a todos a En Modo Trama, una especie de podcast en el que voy a entrevistar a gente del mundo del arte para animar y ayudar en su camino a todos aquellos que aspiréis a trabajar de esto. Hoy, en el primer episodio, estoy con Marta Gracia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Encantada yo de que estés tú aquí la primera, a ver qué tal sale esto, es Uf, un poco experimento. cuánta presión. Quería decir que has venido mala y cansada, así que lo agradezco como el doble. Primero de todo, me gustaría que te presentes y nos cuentes un poco de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? ¿En qué punto estás ahora? ¿Y qué objetivos tienes? Vale. Lo voy a resumir bastante porque si empiezo, creo que todo el mundo tiene como el mismo inicio de pequeña. Me gustaba mucho dibujar y entonces dibujaba un montón. Así que, bueno, yo hice, bueno, primero de todo, yo soy Marta, aunque soy Mayanara en redes. Y yo empecé en bachillerato artístico dibujando, aunque ya dibujaba con la tableta desde la ESO, desde segundo de la ESO, creo que me compré mi primera tableta. De hecho, recuerdo que fui con el dinero que te daban en Navidades, fui al Media Market y me compré mi primera tablet, en plan, creo que costó como 50 euros o así, y era enorme, una Woxter, creo que esa marca ya ni existe. A mí no me suena, la verdad. ¿No te suena? No, la verdad que no. No, no, es que yo creo que esas ya ni existen. Pero bueno, recuerdo que me hizo muchísima ilusión y empecé pues porque yo seguía a muchos artistas en DeviantArt y pues me picó la curiosidad y yo también quería dibujar digital, aunque no tuviera ni idea, ni idea, ni idea, y me miré tutoriales de YouTube. Uy, te estoy hablando desde hace más de 10 años, ¿eh? Un montón. Cuando YouTube era campo. Cuando YouTube era campo, correcto, correcto. Yo no sé ni qué vídeos eran. Eran, no sé, muy, muy antiguos, muy antiguos. Y, En y no, aquel momento dibujabas manga como el 90% de los dibujantes. sí, pero perfectamente, claro. Yo he bebido, mis referentes son Inuyasha, muchísimo, y Naruto, un montón. O sea, yo, de hecho, empecé a dibujar en serio por Naruto, porque me enganché un montón y dije, voy a empezar a dibujar y pues como todo el mundo empieza a dibujar los muñequitos y a partir de ahí pues vas escalando. Increíble la influencia del anime y de la cultura japonesa en esta generación, ¿eh? Muy heavy, pero yo de hecho a mí me sabe un poco mal, como ahora ya no está tan extendida. Bueno, claro, yo pienso como en mis primos, por ejemplo, que son más pequeñitos, que ya no tienen esos referentes. Entonces, tengo curiosidad para saber cómo el futuro, cómo va a ser respecto a eso. A mí me da la sensación de que los youtubers le hacen un poco de competencia a los dibujos animados. Sí, y los streamers también. Sí, sí, sí. Pero bueno, son generaciones, supongo. Y nada, pues a partir de ahí empecé a dibujar, bachillerato artístico y cuando acabé bachillerato no tenía, o sea, sí sabía lo que quería hacer, pero no sabía como las salidas, porque es que tampoco te explican mucho qué salidas tienen a no ser que hagas, o sea, siempre te dicen bellas artes o diseño. Creo que no se extienden mucho más en bachillerato a partir de ahí, entonces el visual development o las carreras de animación y tal, yo las tenía bastante invisibilizadas, no sé tú. Sí, totalmente. Yo no sabía ni, no se me había ni ocurrido que alguien podía trabajar detrás de los dibujos que yo veía en las películas. Exacto, exacto, exacto. Y ostras, es un mundo, ¿eh? O sea, cuando estás dentro es un mundo de faenas, de diferentes cosas que puedes hacer, pero bueno, yo me metí a diseño gráfico porque realmente me gustaba, hice la carrera de diseño gráfico. Y en realidad me gustó, ¿eh? Me gustó, pero es esa sensación de cuando acabas que dices, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Con esto dónde voy?
realmente me gusta esto, quiero dedicarme a esto. Y me metí a hacer un máster de cómic y ilustración, y entonces vino el COVID en ese momento, ahí en medio con el jueves, y recuerdo que claro, tuve que terminarlo en medio de pandemia en casa y fue un poco chasco, tenía bastantes expectativas, pero bueno, y a partir de ahí tuve conocimiento de una escuela que hacían un máster de concept art. Entonces me enteré lo que era el concept art ¿Esto hace cuánto? del máster. Sí, ¿hace cuánto que te enteraste de que existía esta profesión? El concept art yo me enteré que existía, o sea, lo que era en sí hace 3 años. Hace 3 años que me enteré que había gente que trabajaba de eso y eso era una profesión. Pues es muy fuerte, la verdad. Pues sí, pues sí, pues sí. Y a raíz de ahí pues empecé a buscar y me metí en este máster, si se puede llamar máster, un curso es un máster de la Escola Juso, que está aquí en Barcelona, y pues eso, lo que hacen es concept art y también como que te inician un poco en el 3D, que ahora mismo pues está bastante en auge en el sector de animación, y de hecho te lo piden bastante en muchos lados. ¿Tú has notado que lo necesitas? A veces sí, ¿eh? O sea, no en exceso, pero cuando tienes que hacer un fondo que es complejo, al que tienes que entender la forma o tienes que hacer muchas vistas, como en layout, que tenemos que hacer muchas vistas de un mismo sitio, pues aunque sean 4 cubos, la verdad es que se agradece que con el Blender, que es un programa gratuito, te haces 4 cubos y mueves la cámara y es bastante sencillo, la verdad. Pues sí, el Blender es una maravilla. ¿Has probado Gris Pencil? No, me han hablado de ello, pero no sé cómo funciona ni cómo usarlo, la verdad, no tengo ni idea. Te recomiendo que investigues porque mola un montón, la verdad. En el Animayo de hace... No el anterior, hace un año. Conocimos a Daniel Martínez Lara, que es uno de los que desarrolló Gris Pencil, y nos enseñó trabajillos suyos hechos con esa herramienta. ¡Qué fuerte! Sí, para quien le gusta el 2D, es una forma muy guay de experimentar. Hay hasta una peli en Netflix hecha con Gris Pencil. ¿Qué dices? Ostras, voy a tener que investigar. Sí, qué guay. Mola un montón, de verdad. Oh, qué chulo. Y si ya sabes tocar Blender, supongo que te parece menos extraterrestre el programa y puedes empezar más fácil. Bueno, yo lo básico, ¿eh? Lo básico. Tengo en mente hacer un curso, ha sido un poco más avanzado, pero lo tengo en la to-do list, ahí en plan, cuando tenga tiempo, si es que tengo tiempo algún día, pues tengo pendiente hacerlo. Sí. Tiempo que tampoco es lo que a ti te sobra. No mucho. No mucho, pero se hace lo que se puede, tú. ¿Y en qué punto estás ahora? ¿Cuáles son los objetivos que ves de aquí a un tiempo? Objetivos de profesionales. Claro. A ver, un objetivo que yo tenía durante este curso, que de hecho el curso este lo hice el año pasado, pues era trabajar en un estudio de animación, que es un objetivo que de hecho ya he podido cumplir. Qué guay. Y sí, es que, a ver, tú puedes haber estudiado mucho, pero es difícil encontrar curro aquí en España, sobre todo de esto. Y, a ver, es triste, pero es verdad, es muy difícil. Y era un objetivo que tenía yo puesto en plan, bueno, Marta, se va a hacer lo que se pueda. Y se tuvo suerte. Y sí, mi objetivo era trabajar en un estudio de animación haciendo una serie. Así que sí. Y claro, ahora que ya he cumplido esto, pues no lo sé. El objetivo puede ser también mantenerse perfectamente. Sí, a ver, una de las cosas que también me gustaría es probar fuera de España, por ejemplo, para ver los diferentes workflows que tienen diferentes estudios también. Y
por ejemplo, a ver qué tal es el mercado de Estados Unidos o el de Canadá, que ahí hay muchos estudios de animación. Y me gustaría, pues puede que eso, trabajar fuera. Entonces, ¿te gustaría probar en un estudio grande? ¿Te atrae esa idea? A ver, grande. A ver, yo creo que se tiene que probar de todo. Se tiene que probar de todo para después tú más adelante escoger si prefiero es tener un estudio así más familiar, más chiquitito, en el que te conozcas a tu production manager, que conozcas tu lead, a que conozcas el director, o prefieres pues una cosa más grande y no sé, y ser más ambiciosa, yo que sé, haciendo una película, no lo sé. Ahora mismo no sé si me gustaría estar en un estudio grande. Creo que no, porque estoy muy cómoda en un estudio pequeño, por eso mismo que te he dicho, porque estoy entendiendo mejor el workflow de lo que estás haciendo. No sé si me explico. Sí, sí, claro que te explica. Es que los estudios grandes y los estudios pequeños son radicalmente diferentes. Se idealizan mucho a los grandes, pero al final también pierdes muchas cosas cuando estás en este tipo de estudios. Exacto, Y exacto. estás quizás un poco menos humanizado. Sí. Es como una pieza en un mecanismo más grande que saca cosas pues más mainstream, probablemente muy chulas, que te dan muy buen currículum y que te gusta mucho presumir, pero también se te queda un poco fuera de las manos conocer a gente de otros departamentos, hacer cosas quizás un poco más creativas porque estamos más limitados. Exacto, tienes que pasar más filtros también, completamente. Así que, bueno, la pregunta es eso. Yo actualmente estoy muy bien en un estudio pequeño, pero no descarto que en un futuro me gustaría trabajar en una grande. Claro que sí. Se me ha quedado una pregunta en el tintero de tu presentación y es por qué tu nombre de redes sociales. Ah, guay, qué vergüenza. Vale, vale, te cuento. A ver, Mayanara, es que este nombre tiene no me lo he cambiado nunca, no me lo he cambiado nunca. Tu nombre del 20. No, no, es mi nombre del DeviantArt también. Porque, claro, yo empecé colgando cosas en el DeviantArt y mi yo de 14 años, pues le daba mucha cosita a poner su nombre real en redes. Y digo, me voy a hacer un alter ego y voy a poner un nombre que se parezca un poco al mío. Y Maya es un nombre que me ha gustado mucho desde siempre. Además, creo que también era como la protagonista de un libro que me estaba leyendo entonces y digo, ¡buah, es perfecto, es perfecto! Maya. Obviamente Maya ya estaba cogido, ¿sabes? Porque, a ver, existe ese nombre. Y como te he dicho antes, yo estaba mirando Naruto y mi personaje favorito es Shikamaru Nara, que no sé si lo conoces, pero es, bueno, es uno de los protagonistas y le robé el apellido. Qué maravilla de nombre. Es que no tiene nada de épico, es que no tiene nada épico, pero a mí Pero me mola un funcionaba. montón. Pues tía, a mí me funcionaba y además es como que melódicamente funciona bien, no es un nombre súper complejo porque yo si tengo que dar un consejo es la gente que se pone nombres súper raros con números y letras muy complejos, la gente no se va a acordar, se va a hacer un lío y no sé, me funciona así. Así que esta es la historia. Una historia fantástica, me encanta. Maravillosa. Bueno, ahora que me has contestado esta pregunta, que no me dejaba dormir, voy a seguir con la siguiente. Cuéntanos un poco de tu workflow, cuál es tu proceso de trabajo, qué software usas, un poquito de este tema. Mi workflow depende mucho de las ganas que tenga, de lo vaga que esté, que voy a ser muy sincera, ¿eh? Y de donde esté, sobre todo. Tengo la suerte de que con el iPad, si no estás en casa, pues puedes estar boceteando
donde sea, y después dices, ostras, pues prefiero trabajarlo en grande, con la tablet grande en el Photoshop. Yo de normal estoy mucho más cómoda boceteando en la tablet del ordenador, porque es una tablet grande y, y me gusta tener ese espacio porque encuentro que el boceto sale mucho más flowy, más gestual, que en cambio en el iPad me siento un poco más limitada. Aunque hay veces que cuando quieres hacer un color key de un boceto que tú ya tienes, el Procreate encuentro que los colores los hace mejor. Entonces, claro, por eso digo que mi workflow puede ser bastante caótico a veces, porque voy cambiando el archivo, ya que te lo permite Procreate, voy cambiando el archivo de un lado a otro. Entonces, te pongo un ejemplo. Puedo obtener un boceto en el Photoshop. Tengo el boceto hecho. Me lo paso al Procreate, lo pinto guarro por encima y después lo vuelvo a pasar al Photoshop para como acabar de retocarlo. Y sobre todo Photoshop va muy bien para hacer retoques finales de luces y demás, porque Photoshop al fin y al cabo es un programa de edición de fotos, así que eso lo hace muy bien. ¿Te resulta entonces más cómodo estar cambiando de herramienta que estar siempre en el mismo por las facilidades que te da Procreate para los colores? Es que yo soy muy quisquillosa con los colores, ¿eh? Con los colores encuentro que me es más fácil con el Photoshop, con el Procreate, porque yo peco mucho de overthinking, o sea, de pensármelo mucho, de cambiarlo muchas veces, y con Procreate voy más suelta, voy más a saco, porque lo veo como si estuviera boceteando en tu sketchbook normal. A mí del iPad me gusta en realidad el tamaño por eso, porque se asemeja como al sketchbook que podría llevar en la mochila. Correcto, exactamente. Aprovecho que estás hablando de esto para preguntarte, ¿dibujas todos los días? ¿Cuenta el trabajo? No cuenta Sí, el trabajo, claro. ¿no? Claro que cuenta. Si cuenta el trabajo, sí. Si cuenta el trabajo, sí. Aunque, a ver, cuesta, ¿eh? Me refiero a que si no estuviera trabajando, bueno, no, ahora que lo pienso, incluso cuando no estaba trabajando sí que dibujaba cada día. Así que sí, aunque fuera nada, un garabato, sí. Quería aprovechar este tema para preguntarte cómo haces para vencer la pereza. Escucho muchas veces a gente que empieza preguntarle a artistas que tienen de referente cómo mejorar, ¿no? Esta es la típica pregunta que hacen todos. Sí. Y la respuesta de los artistas profesionales siempre es dibujar todos los días, practicar y tal. Y encuentro en la gente que empieza que se les complica mucho. Creo que es algo que se desarrolla quizás con el tiempo, con los años. Sí, es un hábito. Sí, yo estoy muy de acuerdo de que dibujar cada día es un hábito que te sale, es una rutina, tienes que implementarlo dentro de tu rutina, aunque sí que es cierto que cuesta mucho, pero lo que cuesta más es empezar. Es como ir al gimnasio, es como lo que cuesta más es ir al gimnasio, pero cuando estás ahí, ya estás, ya lo tienes. Entonces, yo lo que hago mucho es que para dibujar algo, ¿vale? No hace falta que sea tu mayor obra de arte, el objetivo es dibujar algo, lo que sea. Entonces, el ordenador, si dibujas al ordenador directamente, yo me apago el internet y, o sea, si vas a dibujar al ordenador, me apago el internet. Aunque siempre procuro dibujar a mano, porque entonces tengo menos distracciones. Por eso lo hago, porque es que si no estoy, pues que abro Instagram, pues que abro Twitter, pues que abro no sé qué, voy a buscar referencias en el Pinterest, y entonces no te vas a poner nunca, no te pones nunca. Y yo lo que hago es eso, me apago como las distracciones y empiezo a dibujar.
lo que sea, un boceto, lo que sea, y si dibujas a mano y tienes artbooks o tienes un libro que te guste, que haya ilustraciones que te gusten, te lo pones ahí como referencia y a partir de ahí pues empiezas a coger ideas. Pero es eso, lo que cuesta más es ponerte, el encontrar tiempo. A ver, también, si tienes una vida súper mega ocupada, bueno, entonces ya es comprensible. Tampoco te machaques, es que si te machaques es peor. Quizás el problema está en que dibujar todos los días no es dibujar una ilustración acabada, enorme y llena de detalles todos los días. Es hacer algo. Claro, eso es un gran error, o sea, tenemos que recordar, a mí me gusta pensar como a los inicios el por qué me gustaba dibujar a mí de pequeña, y era porque hacía los garabatos en la libreta de mates, ¿sabes? Y por eso me gustaba, porque era pues, ¿cómo lo digo? Que no tienen una finalidad. Muchas veces hay artistas que dibujan con la finalidad de subirlo a Instagram. O sea, estoy dibujando esto porque lo voy a subir a Instagram. No, la finalidad es dibujar porque te gusta. Pues a mí eso me cuesta, ¿eh? Una vez lo profesionalizas, me cuesta un poco recordar que también lo hago por hobby. Ya, pero a veces hace falta como parar, sobre todo cuando te quemas. ¿Tú sufres art blocks? Sí, obviamente. Y quien diga que no es mentira. Quien diga que no, miente. Todo el mundo sufre de art blocks. Y los art blocks vienen del aprendizaje, yo creo. Claro. Yo creo que un art block viene de un momento en el que tu conocimiento supera tu técnica. Yo creo que es puro frustre de tú, habiendo asimilado ya conocimientos que has hecho mientras estabas tú practicando, y de coger referencias y de ver cosas, y entonces te haces una imagen en la cabeza de, o yo qué sé, o contigo misma te pones más estricta. Entonces, al ponerte más estricta, pues te cuesta más ponerte a dibujar, porque ya vas con la idea de que, ostras, ya que sé hacer todo esto y no te sale, ya es un bloqueo. Entonces ya te bloqueas a ti misma. ¿Sí? Sí, yo opino lo mismo. Claro. Lo que te estaba diciendo antes, que al final dibujar es conexión cerebro-ojo en mano, y siempre, o bueno, no siempre, pero suele estar más entrenada una de las tres, y ahí es cuando notas el problema. Exacto. Hay un momento en el que tienes más entrenada la mano y ves tus dibujos y te crees Dios, y hay un momento en el que tienes más entrenado el ojo y no te gusta nada de lo que haces, y sí, yo creo que ahí es cuando estás dentro de un art block. Correcto. Y bueno, no sé si la siguiente pregunta es ¿cómo haces tú para salir del art block? La verdad que la pregunta del art block no la tenía apuntada, me ha surgido por algo que has dicho. Pero sí, cuéntanos. Es que mira, justamente estoy en un art block. Y una cosa que me ayuda es, primero, no ponerme ningún objetivo. Como a mí personalmente me funciona, porque yo soy muy perfeccionista, entonces no te pones ningún objetivo, tú te pones a dibujar sin ningún objetivo, en el sentido de que lo que dibujas lo acabas, ¿vale? Dibujarte sin objetivo, a ver, no sé qué puede pasar. La cuestión es que si tú te vas a dibujar y no sabes qué dibujar, que es como lo más común, lo más fácil es abrirte Pinterest, te pillas una imagen que te gusta y la dibujas. Y entonces ya habiendo dibujado dices, voy a intentar simplificar formas. Y a mí eso me ayuda un montón. Es como cuando simplificas el dibujo, es como que empiezas a entender el dibujo. Es básicamente coger algo que ya esté, una fotografía o una imagen que ya esté por internet, y así te quitas un peso de encima, que es el tener tú que pensar la composición y todo lo otro, que es lo que más cuesta de pensar. Y entonces ya pues se te hace más fácil ponerte a dibujar.
que es lo que estábamos diciendo antes. ¿Cómo hacerlo de dibujar cada día? Lo más difícil es ponerte a dibujar y ya lo has hecho con eso. Entonces, a partir de ahí, pues puedes continuar, ¿sabes? Sí, creo que tienes razón, la verdad. Es que en mi cabeza tiene sentido, ¿sabes? Lo tiene. Sí, al final dibujar nos gusta, por eso dibujamos. Entonces, en cuanto nos ponemos, es que siempre lo vamos a disfrutar. O, a ver, habrá veces que no, pero es que esas veces igual no hay que obligarse, a menos de que sea algo de trabajo, obvio. Y además, también te tienes que hacer la pregunta de ¿por qué has escogido esa imagen para dibujarla? Es porque te ha gustado y hay algo en esa imagen que te ha gustado, no la has escogido porque sí. Es porque te ha gustado, entonces dices, ostras, me ha gustado porque la casa esta me gusta y a partir de esta casa pues puedes empezar un proyecto, es que quién sabe, ¿sabes? Claro. También en el móvil, cuando haces fotos de referencia, que bueno, no sé tú, pero yo en mi móvil está lleno de fotos de referencias de cosas que después no miro, pero yo hago la foto. El mío también, no tengo espacio. Creo que todo el mundo es en plan, esta es una cosa chula, le haces la foto y después te olvidas, ¿sabes? Pero claro, has hecho la foto por algo y también escoges imágenes por algo y es porque tu cabeza le gusta la composición, le gustan los colores, le gustan las formas y todo esto también pues se tiene que tener en cuenta a la hora pues de esto, de empezar a dibujar. ¿Qué criterio tienes? ¿Qué lo tienes? Sí, hilado un poco a los ejercicios que estabas comentando para evitar el art block o para salir de él, Sí. ¿qué prácticas le recomiendas a alguien que está empezando? Es difícil, ¿eh? Esta. Yo le diría eso, que dibuje de todo, porque muchas veces pecamos de quedarnos en nuestra zona de confort, que en mi caso eran los personajes, y hasta que no pruebas a dibujar otras cosas que no sabías que te gustaban, hasta que no lo dibujas, de hecho, descubres que realmente las disfrutas, tanto sean como las macetas de tu casa, te pones a dibujarlas, les exageras las proporciones y eso es súper divertido. Yo qué sé, puede que te guste un montón la naturaleza y no has dibujado nunca un árbol y no te has fijado nunca en los diferentes tipos de árboles que hay, las diferentes formas que les puedes hacer. Entonces yo te diría que no tengas miedo a dibujar cosas que normalmente no dibujas porque te podría sorprender y te podría salir trabajo de eso. Y para dibujar este tipo de cosas que sean nuevas, ¿crees que es mejor hacerlo copiando del natural, buscando referencias, de memoria? No, de memoria no. De memoria, a ver, tampoco te digo que no puedes hacerlo, pero te va a costar mucho porque es algo a lo que no estás habituado a dibujar. Yo recuerdo una vez en una clase de dibujo al natural, nos dijeron, dibújame una bici sin tener ninguna referencia. Y nadie dibujó bien una bici. Es que no, tu cabeza no sabía cómo. Sabías que la bici tenía 2 ruedas y un manillar y un sillín, pero no sabías cómo estaban conectados. Entonces, a eso me refiero a que dibujo al natural es lo mejor, pero si no tienes pues lo que quieres dibujar accesible, pues santo Google y lo dibujas desde ahí y puedes dibujarlo muchas veces y después ya dices, vale, ahora lo voy a hacer a memoria. Y eso es un buen ejercicio, la verdad. No sé si te pasa a ti, pero yo cuando conozco de verdad cómo es algo es cuando lo he dibujado. Si no, no tengo ni idea de cómo se conectan las cosas, de cómo funciona. Exacto. Sí, hasta yo te diría que para entender una forma o un objeto, te coges la foto, te bajas la opacidad y te marcas como la estructura por encima. Y entonces ahí es cuando de verdad entiendes como, ostras, es verdad, esto va así. Entonces te quitas la foto, te la pones a un lado y lo vuelves a dibujar. Y entonces es cuando lo entiendes. Sí, es como lo que tú dices, igual. Voy a añadir algo. Algo que creo que se olvida es mirar. Porque no solo se aprende dibujando, se aprende mucho mirando y observando todo, cómo funcionan las cosas, los tamaños, los colores, las sombras, las luces. Aprendes casi más mirando que dibujando. Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo. ¿Puedo añadir una anécdota? Sí, claro.
Es que me acabas de acordar tuve un profesor que hacíamos solo plein air, solo hacíamos plein air y, y una clase entera de 4 horas en la que no nos dejaba mirar la libreta, no nos dejaba mirar la libreta, era como miras adelante todo el rato y estás dibujando así todo el rato. No nos dejaba mirar la libreta porque era como que mirábamos a la persona o al objeto que teníamos que dibujar y ya entonces empezabas tú así a dibujar a tu libreta y no volvías a mirar la referencia y es como mirando, tienes que mirar. Y sí, me ha acordado mucho a esa clase, madre mía, qué mal lo pasé. Es muy difícil. Pero es verdad, Es tiene muy toda la chungo. razón ese profesor, no miramos. Y los huecos que hay entre las cosas que sí sabemos, los rellenamos con lo que sea. Lo rellenamos con cosas que creemos que sabemos o que hemos visto. Una vez escuché a Jan Fres, no sé si lo conoces. Jan Fres, no me suena. Es un artista conceptual que trabajó en Huevo Cartoon, el estudio de animación de México. Y Ajá. bueno, hace vídeos en YouTube, tiene un curso online, en fin. Trabaja también en una escuela. Si no lo conocías, te recomiendo sus vídeos, su contenido en general. Mola un montón, yo aprendí un montón de él. Bueno, él dijo en uno de los cursos que hizo. Calla, perdona, sí que lo he visto porque acabo de ver un dragón que había por ahí y ese vídeo me lo he visto. Sí, es muy guay esta persona. Sí, sigue, perdona. Que en uno de sus cursos él decía una frase que se me quedó bastante grabada y es que hay dibujantes activos y dibujantes pasivos. Y los pasivos son los que observan pero no dibujan. Y los activos los que además de observar dibujan. Pero al final hay un montón de gente que tiene el potencial de vista-cerebro pero le falta la conexión con la mano. Wow, eso es muy interesante. Me pareció una idea muy interesante, la verdad, desde ahí miro todo mucho. Sí. Me da un poco de pena eso también por los dibujantes pasivos, porque seguro que tienen mucho potencial que no saben que tienen. Sí. Bueno, voy a continuar y salirnos un poco de este tema. A ver. Y te quiero hacer una pregunta que es un poco complicada, pero me interesa mucho tu opinión. ¿Cuáles dirías que son las cualidades principales de un buen artista conceptual? Poniéndote en la piel de un recruiter, quizás, que esté buscando a alguien que puede querer en su equipo. Veamos, yo diría que es que a veces también tengo mis dudas sobre esto, porque ¿sabes la típica esta de que quieren a alguien original, quieren a alguien creativo, pero a la vez que sea, o sea, que tenga un estilo muy propio, pero que a la vez sea muy flexible con los estilos? Eso es algo que me revienta un poco la cabeza porque como que no lo acabo de entender mucho. Para mí, si yo tuviera un estudio y tuviera que contratar a alguien, querría a alguien que me diera cosas que yo no he visto antes. Es decir, algo que sea muy fresco, que tenga estilo propio y que sepa ver como las pequeñas cosas que hacen especial algo. Me refiero a que, por ejemplo, cuando tú estás creando un diseño o estás haciendo un proyecto, pecamos mucho pues de eso, de coger pues una historia básica con un personaje básico y no aportar nada más. Entonces, si tú ya tienes por la mano esto de ver como los pequeños detalles que hacen que esta historia sea interesante, eso es muy difícil. O sea, el storytelling, la palabra que estaba buscando era esta. Palabra clave. Storytelling. Yo creo, para mí, actualmente, creo que el storytelling es mucho más importante que la técnica. Para mí, porque técnica puede tener todo el mundo. Todo el mundo puede ser súper bueno, puede ser lo más bueno del universo, pero si no tienes un buen storytelling y no me tienes nada que contar, a mí un buen dibujo
o sea, me puedo quedar como, ostras, es muy bonito, ¿sabes? Pero a mí me gusta ver dibujos que me cuenten cosas. Al final ser artista conceptual trata más de eso que de tener una técnica impecable, que también hace falta, sobre todo composición y demás, Mm, pero claro, pero esto lo puedes aprender más adelante, mm, puedes ir mejorando. Entonces el storytelling es algo que yo creo que cuesta mucho de tener, es una cualidad importante. ¿y hay alguna soft skill que quieras destacar también? Que es una soft skill. Pues las que no tienen tanto que ver con tu trabajo, sino más con cómo te relacionas con la gente, cómo te organizas, este tipo de cosas. Vale. Es que sonará muy tonto, pero sé buena persona, en el sentido de que sepas entender, em, como si trabajas en equipo, sobre todo, que sepas entender lo que está pasando, que no, muchas veces si vienes de un trabajo freelance en el cual pues tu trabajo es estar encerrado en casa tú sola o solo, claro, tú mismo ya tienes tu workflow y tu manera de trabajar, pero si estás en un estudio te tienes que adaptar. Mm. Entonces, yo creo que el escuchar y el saberse adaptar a tu equipo, la comunicación es muy importante, muy importante. Totalmente. No sé si cuenta como soft skill eso, pero otro bastante importante. Yo creo que hay veces que prefieren a alguien que no sea conflictivo y que vaya a tomarse bien el feedback que alguien que tenga quizás el nivel un poco superior, pero no sepa escuchar o... A eso me refería, que seas buena persona. Es que lo iba a decir en plan, no seas un gilipollas, pero claro, en este podcast no sé. No voy a Pero es censurar que, nada, no te preocupes. claro, es que es muy básico, pero tampoco es tan básico. Es que es básico, pero no es tan fácil de encontrar como me gustaría. Exactamente, completamente es eso. Mm. Sí. Y quizás también puede ser importante organizarse el tiempo y demás, pero no sé, para mí está un poco por debajo. Yo creo que eso, si tienes la suerte de que ya hay una persona en tu equipo que se ocupe de esto, guay. Pero lo de saber organizarse, a ver, tienes que tener una buena base, porque si no, ya con las deadlines te vas a hacer un caos y bueno, el tema de las deadlines, otro, otro tema. Vamos a saltar a lo siguiente. Quiero hablar un poco contigo del tema principal de la entrevista y es Ujú. que a mí me encanta tu portfolio. Esa es la razón principal por la que quería hacer esta entrevista. ¡Qué guay! Estoy completamente obsesionada, sobre todo con con el proyecto de Gamusino. Me flipa, Sí. no puedo. Ay, joder, muchas gracias. Entonces quiero dedicar una buena parte de la entrevista en hablar de portfolios, de consejos, de tu portfolio, de Ujú. tus proyectos, de proyectos personales en general. Ole, guay. Me gusta, me gusta. Primero de todo, danos algún consejo para tener un buen portfolio y especialmente quiero que nos hables de cómo tener un portfolio completo, porque he visto que en tu Ujú. portfolio tienes personajes, tienes fondos, tienes vehículos, tienes un poco de todo. ¿Es necesario Claro. eso? ¿Es mejor centrarte en solo una cosa? Vale, primero de todo tienes que tener claro de qué es tu portfolio. Por ejemplo, el que estabas mencionando tú es Visual Development, ¿vale? Visual Development engloba todo. Engloba props, diseño de props, engloba diseño de escenarios y engloba diseño de personajes. Y dentro de estos tres también hay keyshots, que para quien no lo sepa son escenas clave de una serie de animación, de una película, whatever. Y a partir de aquí tú estás contando muy resumidamente de lo que va a ir tu historia y de cómo se ve la historia de lo que estés contando.
Este es el de Visual Development. Entonces, si tú tienes súper claro que quieres hacer diseño de personajes, entonces obviamente van a ser todo personajes. Y exactamente lo mismo con los fondos y con los props. Depende de lo que quieras trabajar, vas a tener portfolios distintos. Yo de lo que puedo hablar es del Visual Development, que yo es el que encuentro más interesante. Yo también, porque toca un poco de todo. Correcto, exactamente. Entonces, ¿qué está guay tener en un portfolio de Visual Development? A ver, a mí un consejo que me dieron, y de hecho considero que es bastante importante, es que tu portfolio, si es de Visual Development, está muy interesante que sea, o sea, si tú tienes un proyecto, desarrolles ese proyecto y ese proyecto puede ser tu portfolio, ¿vale? Porque hay veces que dices, vale, mi portfolio son imágenes sueltas de proyectos que puedes tener dispares, entonces los metes todos en un mismo portfolio y dices, ya está, pero no tiene como un hilo conductor. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho que el portfolio tenga un hilo conductor porque es mucho más fácil como entender también lo que me estaba explicando. Además, también ya tú misma te estás vendiendo como que sabes hacer un proyecto, sabes explicar un proyecto entero. No sé si me estoy explicando, pero Sí. me refiero a que tú misma como concept artist pues sabes crearte unos personajes, sabes situar esos personajes y sabes describirlos tanto técnicamente como emocionalmente, creando pues ¿cómo se llama? Interacciones entre ellos, ¿vale? Yo considero que un portfolio, es que no sé si queremos entrar en lo del número de páginas. A ver, Lo que tú consideres importante. A mí siempre me han dicho que lo ideal son unas 10-15 páginas, no pasarte de eso. Sí, sí. Hay gente que pone 6 páginas y hay gente que pone 30. O sea, no, 30 no se lo va a mirar nadie. Y con 6 la gente se va a quedar como, bueno, vale, puret. Pero yo creo que es esto lo que tú dices, lo ideal son unas 15 más o menos. Y yo creo que una cosa que la gente peca mucho es de poner siempre imágenes terminadas. Todo imágenes terminadas. Está bien tener imágenes terminadas, sí, pero tu trabajo no será siempre hacer imágenes terminadas. De hecho, es muy poco probable que te pidan algo así. Lo que a la gente quiere ver es tu desarrollo, tus bocetos, tus thumbnails, los que te sientas más orgullosa, tus color keys también, que te sientas más orgullosa, y como la exploración de estos, a mí de hecho es lo que encuentro más interesante. ¿Y qué más? ¿Dónde pones tú lo mejor? ¿Lo pones al principio, lo pones al final? Eso es una duda que yo tengo. Yo lo veo el portfolio como si tú estuvieras explicando una historia. Entonces, en todas las historias hay lo de introducción, nudo y desenlace, pero yo lo veo más como una montaña. Tiene que haber un clímax en tu portfolio, entonces tienes que empezar fuerte, tienes que empezar con una imagen guay, o sea, tienes que tener una portada guay y entonces a partir de aquí tú te vas introduciendo. Entonces piensa que el nivel de atención, como empiezas guay, empiezas fuerte, tienes la atención de la persona, entonces vale, va viendo cosas, entonces no puedes hacer que la atención vaya bajando, tiene que haber un momento en el que la atención vuelva a subir, como por el medio, sí, por el medio de tu portfolio tiene que volver a ver una imagen guay, una imagen chula, importante. Y acabar también fuerte. Yo creo que es eso. Hay 3 puntos súper importantes. El inicio, que es tu presentación, es como lo de juzgar el libro por la portada. En medio no puede decaer la atención y al final también acabar fuerte para que te recuerden con esa imagen también. ¿Crees que hay que tener más de un proyecto, uno solo? Depende. El problema de tener quizá uno solo es que solo demuestras un estilo, ¿no? Ah, exactamente.
exactamente. En el caso de tener uno solo es que tienes tu propio estilo, que yo creo que el hecho de tener un proyecto solo es cuando te estás vendiendo a ti, cuando te estás vendiendo lo que tú haces. Pero si, por ejemplo, si estás enviando portfolio a un estudio que sabes que hacen sobre todo X estilo, pues que al menos vean también que te puedes adaptar a lo que están haciendo ellos, además de lo que haces tú, que eso también es importante. Entonces, si te estás vendiendo a ti, o sea, si tú estás enviando portfolios para que te conozcan, yo creo que un proyecto está bien. Si tienes tiempo de hacer dos en los que puedes enseñar que tienes diferentes estilos, te puedes adaptar, eso es perfecto, eso es ideal. Tú, como curiosidad, ¿escribes tus propias historias para las que haces los proyectos? ¿Coges historias ya escritas? ¿O cómo sueles empezar un proyecto personal? A mí me cuesta bastante escribir. Me cuesta bastante escribir porque, no sé, yo siento que no se me da muy bien escribir. Entonces, lo que yo hago y con los anteriores proyectos que he estado haciendo es que he cogido como inspiración cosas que me han pasado, cosas que he vivido de pequeña y entonces a partir de ahí ya tengo como la historia creada y a partir de ahí pues voy desarrollando. Por ejemplo, la de mi portfolio que es Gamusino, que va de pues un animal que no existe, un animal imaginario, entonces como una niña y un niño que son pues pequeños que van a buscar el animal este que no se ha visto nunca. Pues es una historia de yo cuando era pequeña y cuando era pequeña iba a buscar gamusinos con mis padres y obviamente era un animal que no existía y pues claro, son lo que hace especial las historias que tú intentas contar, son tus vivencias, creo. Es lo que tú puedes aportar que otra gente no puede aportar. Y en mi caso, yo considero que a mí eso me funciona. A mí eso me funciona. La historia no hace falta que sea una historia súper trambólica, súper original, súper nunca hecha. De hecho, muchos portfolios que yo he visto han sido como rediseños de historias que ya se han escrito y han querido hacer como su propia versión, que eso también está muy bien. Pero bueno, a mí me funciona esto y a mí me gusta y la gente veo que empatiza con ello y yo encantadísima de la vida. Y una pregunta más. Como graduada en diseño gráfico, ¿es importante cómo se maqueta el portfolio o no es realmente importante? Sí es, sí es. Y se nota mucho. Se nota mucho porque es tu currículum, es tu manera de presentarte y si estás presentando un portfolio que es muy caótico, a no ser que es lo que quieras que recuerden de ti, yo creo que tener una buena base Es que es composición al fin y al cabo, es ver cómo posicionar las cosas, dónde caen los pesos, cómo coloco las cositas. De hecho, ahora que dices esto, la carrera de diseño gráfico siempre me preguntan, ¿te arrepientes? Y digo, no, porque estoy usando todo lo que aprendí en composición y en portfolio y en cómo presentar tu trabajo. Eso creo que es muy importante. Cuando tú presentas tus trabajos a un cliente, ¿también tienes en cuenta estas claves que estás dando de diseño gráfico y de composición para maquetar? Yo creo que eso lo tienes que tener presente en todas partes. Creo que es importante porque es que es la manera en la que presentas las cosas. Imagínate que tienes un cliente que no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Entonces tú tienes que darle la versión más fácil para que él lo pueda entender. ¿Cómo lo haces eso? Pues haciendo un diseño en el cual él lo pueda entender. Porque tú puedes tener 3.000 garabatos por todos lados y les puedes enseñar y él se abruma, ¿sabes? Y sí, yo creo que se tiene que tener presente siempre. Siempre, siempre. Entiendo que entonces tú recomiendas más que sea sencillo, minimalista, que algo con demasiados elementos, ¿no? Como algo básico, yo
diría que sí, pero es que también hay como la contraparte de que hay gente que quiere que su proyecto va de una cosa que es más caótica, entonces tienes que adaptarte tú a lo que quieras transmitir el proyecto. Que, que la composición sea también parte del estilo del proyecto. No sé si me explico, pero sí, de normal yo diría no llenes muchas cosas, 2 ilustraciones por página, no sé si es como... Que creo que a veces tendemos a meter muchas cosas en una página y dices, no hace falta, no hace falta. Una imagen que la vean bien y pasas a la otra que la vean bien. Si quieres meter 2, pues mete 2. ¿Tienes algo más que quieras decir tú sobre tu portfolio, sobre tus proyectos? Es que creo que lo más importante es lo que he dicho al principio, de no tener miedo de poner bocetos. Es que no sabes lo importante que es meter los bocetos y meter la exploración de las cosas que estás diseñando, porque todo el mundo sabe que sabes hacer un render. Todo el mundo sabe ostras, qué fondo tan guay, qué fondo tan chulo, pero ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo has llegado hasta ese fondo? ¿Qué color quizás has probado? ¿Qué composiciones? ¿Qué diferentes ángulos de cámara has probado? Yo creo que eso es muy importante y que está muy guay también meter en el portfolio. Una de las partes que quería hacer en la entrevista es más como un debate. Quería más tu opinión sobre un tema en específico, y tengo varios apuntados. Mientras hemos hecho la entrevista, he decidido cuál va a ser el tuya de las redes sociales para encontrar Vale. trabajo. Te abren realmente puertas, es demasiada la presión que hay. Se le da más visibilidad quizás a gente que no es tan buena pero sabe jugar con el algoritmo o sube más cosas. ¿Cuánta importancia hay que darle a las redes sociales en nuestro trabajo? Las redes sociales en nuestro trabajo y en la época actual que estamos viviendo, yo encuentro que es otra manera de tener un portfolio online, ¿ok? O sea, tú tienes que tener tu propio portfolio, pero sí que es cierto que las redes sociales te dan una puerta muy grande a que más gente te conozca, es decir, también que más visibilidad vas a tener y más recruiters te van a poder ver, porque ahora charlas que he escuchado de recruiters dicen que usan mucho tanto Instagram como LinkedIn, como todas estas redes, ellos los usan. Entonces, tienes que establecer unos límites con las redes sociales para no quemarte y para no abrumarte. Que para mí es cuando las redes sociales empiezan a ser un problema, pero un problema en el sentido de que te generan ya ansiedad, de que hace mucho tiempo que no subes nada, es cuando no te están haciendo bien. Yo recuerdo tener una temporada que subía a la semana, podía subir 3 ilustraciones perfectamente, pero porque tenía tiempo. Entonces puede llegar un día en el que no tengas tanto tiempo y tú estás acostumbrada o has acostumbrado a tus seguidores a que subes mucho contenido y de repente no subes y tienes que aceptar que no pasa nada y decir, ostras, bueno, a no ser que seas una creadora de contenido, influencer, que en el caso de la ilustración y el concept art creo que no se puede llevar muy bien. O sea, una influencer ilustradora creo que es muy difícil de sobrellevar todo esto porque te tienes que dedicar solo a eso y yo creo que es una carga mental muy heavy en la que tienes que estar creando contenido que no es rápido de crear, muy rápido. La gente tiene que entender que, por ejemplo, y tú tienes que entender, sobre todo, que tu faena requiere mucho tiempo. O sea, tú no puedes estar ofreciendo contenido cada día de una ilustración nueva o sea, es muy difícil. La gente que hace eso, de verdad, no sé cómo lo hace. Yo no podría. Así que yo creo que tienes que establecer esos límites de qué te aportan las redes. Te aportan inspiración, genial. Te aportan un feedback positivo, perfecto. Pero en el momento en el que ya son una obligación para ti,
de que dices, ostras, es que tengo que subir una ilustración cada semana em, y no llegas y es como, ostras, es que no he llegado, fatal, te torturas. No, ahí ya es cuando dices, no, no, si no se puede, no se puede y es una cosa que tienes que aceptar tú misma. Ya no somos máquinas y el trabajo creativo no siempre sale. Claro. Y además tú dándote un respiro también das a entender a otra gente que no trabaja de esto, de que no eres una máquina haces así y ya tienes el dibujo pintado. Es que no funciona así. Este tema de si se premia más, por ejemplo, al contenido rápido y subir todos los días que al contenido de calidad. Todo este tipo de cosas que provocan las redes y que hacen que el artista no llegue a las expectativas. Mm, Más del algoritmo o del mismo que del público, creo yo. sí, a ver, el algoritmo siempre le va a gustar que le des chicha, que le des cosas cada día y entonces pues obviamente va a premiar y te va a poner por encima de otra gente que no ha publicado tanto. Ahora mismo ya no sé lo que hace el algoritmo y ya no lo entiendo, sinceramente. Llevo intentando entenderlo durante muchos años y yo creo que va cambiando no sé. Entonces ya es como, es un peso que se te quita de encima, también es como no lo entiendo. Tampoco tengo ganas de entenderlo porque pagué. Porque a veces, imagina, yo qué sé, te curras mucho un dibujo, lo subes, estás súper orgullosa y ves que no llega a nadie, es ostras. Y otro día, Eso duele, ¿eh? eso duele mucho. Y entonces ya te desanimas. Y dices, ostras, vaya chasco. Pero después un día subes un boceto que te has hecho en 10 minutos y llega a un montón de gente. Y dices, pero ¿cómo puede ser eso? Así que ya dices, pues no lo entiendo y dibuja lo que te dé la gana. Bueno, voy a dar por acabado el debate sobre redes sociales. Vale. Como conclusión, mm, quizá hay que tener menos en cuenta la cantidad de gente a la que lleguen tus cosas y básicamente hacer lo que a ti te guste, siempre y cuando no intentes trabajar concretamente de las redes sociales, que entonces ya sería otro tema, pero bueno, como artista que lo único que busca es visibilidad, es más importante que te crees tu propia marca y que hagas lo que realmente te gusta, porque también es de lo que quieres que te surja trabajo y no te vale de nada compartir en redes sociales cientos de cosas y conseguir cientos de seguidores que no siguen el contenido que a ti te gusta y que encima te exigen más de lo que a ti te hace feliz hacer o que te tiene en paz. Lo has resumido muy bien. Sobre todo al final, esto de realmente dibuja lo que quieras porque te van a contratar de eso. Si dibujas cosas que no te gustan, te van a poner a trabajar de cosas que no te gustan porque se piensan que te gustan. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Sí, sí. Otro consejo para el portfolio, no añadáis cosas de las que no queréis trabajar. Eso, por favor, si sabes que no te gusta dibujar coches, no me pongas coches en el portfolio porque la gente lo va a ver y dirá, ostras, sabe dibujar coches y te van a poner a dibujar coches y tú dirás, hostia, Claro. Sí, sí, Bueno, ahora llega una parte muy divertida. a ver, Esto es la ronda relámpago. Voy a hacer una especie de concurso entre todas las personas que vengan. Voy a poner un cronómetro de 1 minuto ujú, y te voy a empezar a hacer preguntas, a ver cuántas eres capaz de contestar y competirás con el resto de gente que venga. Voy a hacer una especie de ranking. buah, vale, uf, vale, Como explicación rápida, se trata de contestar lo primero que se te venga a la cabeza. No hace falta, o sea, que sea la verdad absoluta, ni que me hagas 300 disclaimers. vale, No va de eso. Va más de ver qué hay en tu cabeza, en tu subconsciente. vale. ¿Son preguntas de sí o no? Hay de sí o no, hay de esto o esto, Vale, o hay de dime X cosa. Hay un poco de todo. uy, vale, ok. Las primeras son las más difíciles, creo. Las primeras, ¿eh? Vale, Sí, voy a joder al principio. Venga, vale. empieza el cronómetro en 5, 4, 3, 2, 1. Un artista. Carol,
Es que es una amiga mía. Vale, luego me pasas el Instagram y lo pongo rápido, un estudio. Vale. Estudio Ghibli. Una película de animación. Los Mitchells and the Machines. No me acuerdo. Tener un estilo marcado o ser versátil. Estilo marcado. Grandes estudios o proyectos indies. Proyectos indies. Fondos o personajes. Fondos. Talento o práctica. Práctica. Texturas o colores planos. Textura. Complementarios o análogos. Complementarios. Dibujar en casa o en exterior. En casa. Dibujar en viajes, sí o no. ¿En viaje? Se te acabó el tiempo, pero sí, en viajes. ¡No! Sí. Has hecho un artista que me has dicho Carol. Sí, coño, es que, bueno, en fin. Sí. Es que fue su cumple el otro día. El subconsciente, Camila, el subconsciente. Sí, pero es una artista muy guay. Es muy guay, es muy chula ella y también hace visual development. Pues luego me pasas el Instagram, el ArtStation o lo que quieras y le hacemos un poco de public. Venga. Dibujar en viajes, sí o no. Esta no ha entrado, lo siento muchísimo. ¡Hala! Bueno, no pasa res. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Bueno, Pues competirás con el siguiente que venga y a ver quién gana. pues suerte. Suerte. Bueno, que en esta parte de la entrevista voy a darte una de las ilustraciones que nos han mandado. En este caso ha sido Claudio Valderrama, un artista digital que hace ilustraciones de un estilo parecido al cómic, como puedes ver en las cosillas que te he mandado. Y bueno, como estaba contando, la intención es que le des feedback. Estos consejos se tienen que contemplar como lo que son, consejos desde tu opinión, y no me gustaría que nadie se lo tomara como algo que sí o sí se tiene que cumplir o como verdades absolutas. Al final todos los artistas estamos aprendiendo y venga quien venga aquí me da exactamente igual. Seguro que tiene cosas que aprender y que no todo el mundo está en la misma línea de opinión. Así que después de este disclaimer, puedes empezar. Cuéntanos un poquito. Vale, pues muchas gracias por permitirme hacer este feedback, porque la verdad es que cuando me enseñaste la ilustración ya al principio fue en plan, ostras, pero ¿qué le tengo que decir yo a esta persona? Y además dibuja súper bien porque, a ver, se tiene que decir que de las críticas se tienen que decir las cosas buenas y las cosas mejorables. Del dibujo no te puedo decir nada porque es una imagen súper currada, súper compleja, que además, si os fijáis, de compo, la regla de los tercios está súper bien hecha, que no sé si la conocíais, pero si pones tus elementos como en los puntos estos que se entrecruzan de la imagen, son como los puntos de máximo interés, está súper bien dividida y además también tiene como esta curva que enlaza como a los protagonistas, ¿no? Que son este Papá Noel de aquí y el Godzilla este. Entonces, ¿qué te diría yo? Primero de todo, la vista, o sea, el punto máximo de, si pasamos escala de los valores, el punto máximo de luz es este. No sé si lo veis, que sobre todo la mirada se te va aquí primero, que es un punto que no sé si querías enfocar, pero a mí, por ejemplo, aquí no me da nada de información. Lo más interesante de esta imagen para mí son como los dos personajes, ¿no? Serían el personaje, el Santa Claus y el Godzilla. Entonces, ¿cómo destacaría yo más esos personajes? Primero de todo,
las siluetas son muy importantes en una imagen y que esas siluetas se distingan. En el caso del Godzilla, es un personaje que está pintado de negro, que si este personaje estuviera en un color más clarito, se vería mucho mejor. Por ejemplo, lo que podríamos hacer para que resalte este personaje, lo voy a hacer así un poco guarro por encima, pero para que se me entienda, es este personaje, si el skyline de detrás, imaginaos que la cámara está un poco más arriba. Si tenemos este personaje y queremos que salga, yo lo que haría es hacer que el personaje sobresaliera de las... Uy, ahí había un helicóptero, perdón. El helicóptero se queda. Pensaba que era un trozo de la montaña. Yo lo que haría es que el personaje sobresaliera y que se le viera sobre todo lo que son la cara y las fauces, que son ahí súper chulas. No sé si por aquí también continuaría y tal. Y aquí ya podía empezar a verse como el skyline de la ciudad. Tiene unos pinchos, creo. Bueno. Pero ya, o sea... Madre mía, me estoy cargando aquí la ciudad a tope. Que otra cosa que se podría haber hecho era coger el Godzilla y subirlo, o sea, subirlo hacia arriba un pelín. Pero aquí con el tiempo que tenemos, más o menos, para que veas como que ya aquí... Mira, esto podría ir un poco más así. Y aquí sale. ¿Vale? Pero además de que ya estás creando... que ya ves a este personaje de aquí. ¿Se ve el ratón? Sí, sí se ve. Vale. Que ya estás viendo este personaje, ya es como que la vista, aunque los valores sigue siendo el punto más importante, el punto más claro sigue siendo la explosión, ya estás viendo al Godzilla. Ya estás viendo dónde está pasando una acción. Y además, una de las cosas que podías añadirle también para destacarlo un poco más es esta rim light que le has puesto aquí. Está súper bien. Podríamos subirla, nada, un pelín más. Es que yo soy muy fan de las rim lights, ¿vale? Soy bastante fan de las rim lights y creo que ayudan un montón a siempre que son necesarias, tampoco en exceso, pero a destacar al personaje un pelín más para que se vea. Y ya estás creando como que el personaje también tiene un foco de luz allí también para que se vea con la otra mano que se me pierde. Esto de ponerlo en escala de valores, escala de grises, perdón, esto va súper bien si te marcas un shortcut en el Photoshop y te lo vas mirando a medida que vas pintando, porque va súper bien para ver dónde tienes el punto de atención y dónde van a ir las cosas. Entonces, tenemos el mismo problema, creo yo, con separar el personaje y el fondo de lo que es el Santa Claus, que por cierto es un diseño muy guay, de nuevo, pero por ejemplo esta mano de aquí yo no la veo. Entonces para separarla del fondo, lo que yo haría es como esta mano le he dado también un poco de explosión. Tiene también, bueno, no sé si metería este color por aquí, pero esta mano también podríamos destacarla un poquito más, igual que la bola. La bola también la podríamos destacar un poquito más. Y su cara,
que ya veo que lo has hecho un poquito, pero desde aquí no se veía mucho. Lo estoy haciendo con el pincel básico del Photoshop, para que veáis que tampoco se necesita aquí el pincel de 400 euros. Vale, lo que quiero decir con esto Con tres es que tonterías ya se te despega completamente del fondo. exactamente, que no necesita, o sea, el fondo era chulísimo, es chulísimo, pero sí que es cierto que es un fondo muy cargado. Entonces, si tú ya tienes un fondo muy cargado y además tienes personajes encima del fondo, tienes que hacer alguna cosa para que esos personajes se separen de este fondo y cobren aún más importancia. En tu caso, como es el caso de ese artista de cómic, entiendo el estilo que lo has hecho, entiendo por qué lo has hecho así, pero hay maneras y maneras. Aquí seguramente podrías meter algunas montañas, Yo lo he hecho así un poco, pero sobre todo quería que se entendiera que el Godzilla negro sobre negro se empastaba, pobre. No estaba súper bien. O bajaría un poco más la ciudad también. La verdad. Pero sobre todo lo de separar la figura a fondo. Los colores son súper sencillos y están súper bien porque tampoco necesitas más. Tampoco se necesita más. A ver, por ejemplo, vamos a poner esto hacia abajo. Y lo que he hecho antes de hacerlo, es una opción. Súper guarro, pero bueno. Entiendo lo que voy a hacer para que Vamos, claro. El Godzilla aún así. Las montañas del fondo estaban guays. Pero de nuevo, si le haces una perspectiva atmosférica, puedes seguir teniendo montañas, pero las tienes detrás. Que no se te empastan con el Godzilla. Estoy probando ahora. Perdón por estar callado. O sea, básicamente. Necesita muy poco, Sí, es que este dibujo estaba, ya te lo digo, estaba súper bien, pero con nada, 4. Mira, espérate. ¿Es? Al final he acabado borrando el helicóptero. Bueno, pobre helicóptero. Pero me refiero a que la diferencia de esto es que ahora yo veo la acción que está pasando, veo el fondo que hay y se entiende mucho mejor. Es como lo que le faltaba era claridad. Porque de técnica estaba súper bien. Es que no le puedo decir nada más. Que ole tú y qué paciencia para hacer ese fondo y qué chulo el dinosaurio, la verdad, me gusta un montón. Me gusta mucho. No sé si te ha ayudado o se puede entender más o menos como lo que he querido decir. Está brutal, vale. Y necesitaba muy poco para poder lucirse un poco más, para mostrar más el curro que se había pegado, porque también tenía tanta cosa que empastaba lo bonito y lo bien que le había quedado. Bueno, bonito no sé si es la palabra, pero lo chulo que le había quedado al Godzilla. Claro. Claro, pobre, es estaba que lo el Godzilla no suficiente. se veía nada. Y además con esto es como que al Godzilla le puedes marcar ahí también bien ahí las. Mira, no sé si tiene espinas o
hobby, tal, pero a mí me encantan los dragones, ¿vale? Entonces, ahí que se vea bien ahí la lengua y tal, ¡buah! Qué chulo. Y pobrete. Mm. Pues Sí, muchísimas gracias a Claudio por habernos enviado el dibujo y sí, a ver si más gente se anima, que voy a dejar mi correo por ahí en la descripción y me van mandando cositas para las próximas entrevistas. Que va a haber gente de 3D, va a haber más concept, más ilustradores, un poquito de todo. Así que, pues eso, mandadme al correíto vuestras cosas y si encaja en alguno de los invitados, pues lo podremos utilizar y podréis recibir feedback de algún profesional. Y nada, ya estaría, Marta. Muchas o gracias. pues a vosotras, bueno, a ti y Y que ha Anita sido también un un poco, placer. sí, que está ahí siempre atenta. Anita también, a vosotras, que sois las mejores. Espero que te lo hayas pasado bien Sí, y, sí, sí. y que luego te guste escucharte porque de verdad a mí me ha encantado. He aprendido un montón contigo y ha sido genial. Tengo muchas ganas de escucharlo ya editado. Ay, yo también. Y muchas gracias por hacer esto. Se necesita un podcast así, la verdad. Es que bueno, voy a aprovechar y te voy a contar un poco y así ya lo dejo por aquí. El objetivo principal de haber hecho esto es que está en un momento tan difícil la industria, con toda la bajada que ha habido en videojuegos, sobre todo videojuegos de móviles y tal, que han pegado un bajón considerable. Las guías, que también es un tema a tratar, Es un gran tema, un gran tema. está en un momento complicado. Y veo a Mm. mucha gente joven desanimada, evidentemente también porque ven a artistas que consideran, entre comillas, mejores, porque muchas veces cuando estamos empezando nos comparamos un montón y los ven anunciando por redes sociales que no encuentran trabajo y demás. Y veo a mucha gente desanimada. Y quería dar otro punto de vista y enseñar un poco. Esto a mí siempre me ha ayudado mucho. Llevo consumiendo vídeos de YouTube y podcasts y todo lo que he encontrado sobre este tema desde siempre. Y no sé, tenía muchas ganas de hacer algo así, acercarme un poquito a la gente que empieza. Que bueno, que también soy yo. En esta parte todos estamos empezando y a mí me viene muy bien esto y hablar con gente como tú para aprender. Y me Yo hace creo mucha que todo el ilusión. mundo, sí, sí, yo creo que todo el mundo está empezando, ¿no? Está guay escuchar como opiniones de otros artistas o otras personas que trabajan en el sector, porque se tiene que aprender de todos, tanto seas un senior como seas un junior, Totalmente. como seas un estudiante. Nos separa una palabra que tiene más que ver con lo que te quieran pagar muchas veces que con Sí, realmente tu capacidad o el esfuerzo que le hayas puesto. sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Te voy a dejar ya descansar y dejar de hablar que vas a tener la garganta destrozada. Si quieres apoyar este proyecto, invítame a un coffee, link en la descripción.